días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente, y más aún sabiendo que este domingo, el primer domingo que vamos a tener reuniones presenciales. Ya les envié la lista de quienes se han inscrito, saben también el aforo, ojalá que usted pueda todavía inscribirse. El tema de hoy, bueno, sigue siendo Apocalipsis, pero estamos con la lección 22 que corresponde al capítulo 17 de Apocalipsis. Vamos a tener un momento de oración. Les pido que cierren sus ojos. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este momento, por poder estudiar su palabra. Ayúdenos, Señor, a darnos cuenta de los tiempos que estamos viviendo y de lo importante que es que seamos, Señor, sus testigos para un mundo que aún no le conoce. Ayúdenos, Señor, a cimentar nuestra fe, a profundizarla y por sobre todo, Señor, a vivir nuestra fe. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Este capítulo 17 lo hemos denominado como la caída de Babilonia religiosa, ¿ya? Y este capítulo de Apocalipsis, podríamos decir, es una segunda mención. Ya en Apocalipsis se había mencionado el nombre de Babilonia. Por ejemplo, en capítulo 14, versículo 8, leemos en la Biblia que dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y luego en el capítulo 16, versículo 19, volvemos a leer que dice: y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Todo esto era antes de que realmente ocurriera. En el capítulo 17 y en el capítulo 18 ya se nos da la información sobre disposiciones, hechos y destino de Babilonia. Los acontecimientos del capítulo 17 nos vienen siguiendo en forma cronológica al juicio de las 7 copas. Estas cosas van a pasar cerca de la mitad de la tribulación. En los capítulos 17 y 18, Juan el apóstol desvía, por así decirlo, la revelación cronológica y comienza, podríamos decir, hace una regresión para dar un vistazo retrospectivo al desarrollo de las dos fuerzas que hay tras el Imperio Romano reavivado y su rápido ascenso al dominio mundial. A través de este capítulo 17 se explican muchos de los símbolos usados, por ejemplo, en el libro de Daniel y también en forma anterior en el libro de Apocalipsis. Algunos conceptos son difíciles de captar debido a que algunos de los personajes o las personalidades principales simbolizan dos cosas diferentes, aunque muy similares. Por ejemplo, tenemos en primer lugar el misterio de Babilonia, de Apocalipsis 17, del 1 al 7. Vamos a leer estos 7 versículos que dicen: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Necesitamos, por lo tanto, identificar claramente al comienzo los símbolos que se están usando.
Las dos figuras principales aquí son una ramera y una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. La ramera, podríamos decir que a veces las cosas son fascinantes y repugnantes a la vez. Esta ramera es el ejemplo del mal, ricamente adornada, con joyas, con vestidos lujosos, vestidos de realeza, dice. Pero lo más desagradable y lo horroroso es que ella está ebria, pero no por el vino, sino con la sangre de los creyentes. El primer vistazo que Juan da de esta mujer dice que la ve sentada sobre una bestia escarlata, de aspecto similar a un monstruo que había venido de las más oscuras profundidades. Esta visión es tan repulsiva para Juan como la de la misma ramera. El hecho de que la palabra misterio se asocie con Babilonia en el capítulo 17 nos da la primera indicación de que no es una ciudad literal la que está en vista aquí. Esa Babilonia política, la Babilonia comercial, la Babilonia cívica se nos presenta después en el capítulo 18. El capítulo 17 nos muestra el ascenso y la caída de la Babilonia religiosa, la que el ángel describe como una gran ramera, ahí en el versículo 1, donde se nos dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Babilonia misteriosa representa la última forma de idolatría comenzada muy en el Antiguo Testamento con Semiramis, la esposa de Nimrod, en Babel. La adoración de la mujer con su hijo nacido virginalmente, con énfasis sobre la mujer, también representa el final del movimiento ecuménico, una combinación del catolicismo y el protestantismo y otras religiones unidas después del rapto de los santos. La única cosa que ahora une a ese movimiento por todo el mundo es el carisma, el hecho de hablar en lengua. Temprano, durante la tribulación, esta nueva unión de religiones va a entrar en relaciones ilícitas con los 10 reyes del Imperio Romano reorganizado. En el versículo 2 leíamos: con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esto nos muestra que este sistema religioso va a engañar a los súbditos para que se sometan a su poder eclesiástico. Los reyes conscientemente van a cooperar con este movimiento anticristiano. De hecho, en el principio, este poder religioso va a jugar un papel predominante y recibirá ayuda y sostén económico de estas 10 naciones. En el versículo 3 del capítulo 17 dice: y me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía, la bestia, 7 cabezas y 10 cuernos. Exteriormente, este sistema religioso va a ser atractivo, va a tener hermosas vestimentas, dice, va a ser algo de lujo. En el versículo 4 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia y de la inmundicia de su fornicación. Es decir, por fuera va a ser algo aparentemente muy hermoso, pero interiormente huele a podrido, a corrupción, típico de la religión falsa, que siempre deriva a lo sucio y a lo vil. Babilonia religiosa, dice, es la madre de las rameras. El versículo 5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bajo su cuidado y protección se van a reunir, como les decía, todas las religiones. La religión falsa y apóstata siempre muestra una infidelidad hacia Dios. ¿Ya? Lo vimos ahí en el versículo 2. Y por otro lado, ferocidad en contra del hombre, porque generalmente la brujería está involucrada en todo esto. El versículo 6 del capítulo 17 dice: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos
y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Este sistema religioso mundial no permitirá la libertad religiosa. Los seres humanos tendrán que conformarse y adaptarse a las proclamas ecuménicas o morir. No tolerará a ningún rival. En la cima de su poder, Babilonia religiosa reanudará su maldad en contra de los verdaderos creyentes en Cristo. En segundo lugar tenemos el significado de Babilonia. En Apocalipsis 17, del 8 al 18, leemos lo que sigue. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y los 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7, y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, y aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan, dice las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En el versículo 8, la bestia que sostiene a la ramera claramente es la futura forma de ese gobierno o imperio romano. ¿Se acuerdan ustedes del Sacro Imperio Romano Germano? Bueno, esta es la reminiscencia de ese imperio, el Imperio Romano. Las 7 cabezas son 7 colinas. Algunos piensan que son las 7 colinas de Roma. Otros ven 7 formas sucesivas del gobierno romano. Otros ven a los imperios extintos como Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, y el séptimo es Roma reorganizada. Este último, el último imperio, será solo por un corto tiempo. Versículo 10 nos decía, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era significa que existió como entidad política. Esto lo podemos ver desde el año 153 a.C. hasta su fin histórico en el año 476 después de Cristo. La bestia que no es se refiere a que en el tiempo presente eso está muerto. No es una entidad que ejerza, por ahora, una autoridad política, aunque muchas naciones la rinden pleitesía. La bestia que es, en el versículo 8 se nos dice, la bestia que has visto, era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Este imperio reaparecerá en la historia, no como el Sacro Imperio Romano Germano, sino como este imperio romano eclesiástico. La cabeza de este último imperio saldrá de entre las 7 cabezas, es decir, será una nación gentil, y se levantará, dice, durante el tiempo de el tiempo de este séptimo imperio. Fíjense el versículo 11, dice, la bestia que era y no es
es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Él introducirá la octava forma de dominio mundial. Él va a ser un dictador mundial sobre la confederación de las 10 naciones. Los 10 cuernos representan a 10 reyes del que procede este príncipe romano. Versículo 12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Llegarán, dice, a estas posesiones de autoridad al comienzo de la tribulación, pero van a colaborar con este príncipe romano, dándole el poder absoluto. Versículo 13 dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Al final de la tribulación van a ser, dice, la guerra contra Cristo mismo, pero Cristo es el que va a triunfar. Versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Respecto a las aguas, dice, se explica en el versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El ángel explica el significado simbólico. La victoria del ecumenismo será muy breve. Versículo 16. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. La bestia, dice, va a volver a devorar y dar muerte a la ramera, cumpliendo así, sin saberlo, la voluntad de Dios mismo. Versículos 17 y 18 dicen, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hasta ahí llega el capítulo 17 de Apocalipsis. Sin duda estamos viendo el desarrollo entrelazado entre los juicios y lo que está pasando con estos personajes que aparecen desde el comienzo de la tribulación y se van manifestando a medida que va pasando el tiempo. Vamos a llegar hasta este punto. Vuelvo a decirles que si tienen alguna consulta, alguna pregunta o quisieran dar alguna opinión, no se olviden de enviarlo ahí a ese WhatsApp de la iglesia que aparece a continuación. Vamos a terminar con un momento de oración. Les pido que cierren sus ojos. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo, por poder escudriñar su palabra. Y le pido, Señor, que usted bendiga a cada uno de los que están participando y que como cristianos nos ayude a ser fieles testigos suyos ante un mundo que cada vez rechaza más la palabra. Ayúdenos, Señor, denos el valor y que podamos mantener firmes nuestras convicciones. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo domingo.